Buenos humos. Coñas. Buenos humos. Coñas. Tendré para ustedes todo lo relacionado al mundo del tabaco, reseñas, recomendaciones, leyes que existen en algunos países, accesorios, entrevistas con productores y vendedores, incluso visitas a tabaquerías. Todo lo que tenga que ver con el mundo del tabaco, aquí lo tendré para ustedes. Comenzamos. Bienvenidos a Buenos Humos Coñas. En esta emisión número 8 llega para ustedes en la sección El personaje, un revolucionario inseparable de su puro. Además la reseña de la segunda Noche de Sabor, que se realizó en el Museo del Tequila y el Mezcal. Por supuesto, la reseña de mi fumada se hace presente con un nuevo puro nacional. En el tema principal les hablaré del tabaco y las civilizaciones precolombinas. Por supuesto, no puede faltar el accesorio. En esta ocasión, el higrómetro digital. Sean nuevamente bienvenidos y quédense conmigo. Personaje. Quizá uno de los personajes más polémicos en la historia del siglo XX que gustaba de fumar puro era Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che, médico, revolucionario, militar, periodista, escritor y político. Padecía de asma desde muy joven. Severos ataques le impedían asistir a la escuela durante varios días cuando era niño. Pero al transcurrir de los años, esta afección no le impidió desarrollarse en todos los ámbitos de su interés, superando la enfermedad de una manera excelente. Las fotografías que existen del Che, ya en su vida adulta, durante la Revolución Cubana y posteriormente durante sus cargos políticos, es muy común observarlo con un puro en la boca o entre los dedos. Fotografías que le han dado vuelta al mundo durante años y que en algunos cigar lounge alrededor del planeta se pueden ver adornando las paredes, ya sea solo o acompañado de Fidel Castro. Ernesto Guevara tomó el hábito de fumar puro durante sus últimos 10 años de vida. Y contrario a lo que se podría pensar, no lo inició Fidel Castro en este maravilloso gusto. Fue durante una campaña en la Sierra Maestra en 1956. Se cuenta que el Che veía de manera divertida a los cubanos que gustaban de fumar tabaco en forma de puro. En ese momento, Guevara era fumador de pipa, pero la imposibilidad de conseguir tabaco para esta durante las campañas lo llevó a utilizar picadura de puro, una situación que le abrió el paladar para el tabaco cubano. Finalmente fue vencido por la curiosidad y decidió fumar un habano. A partir de ese momento ya no pudo dejarlo. Sus compañeros de combate en esa época afirman que Ernesto fumaba el habano hasta quemarse los dedos. Para el Che, el habano era un don del cielo. Sus favoritos, H. Upmann y Partagás. Fumaba de 3 a 4 habanos al día. Durante su cargo como ministro de Industria en Cuba, sus colegas le insistían que dejara de fumar, ya que era malo para el asma que padecía el comandante. Ante la insistencia, el Che les prometió que desde ese momento solo fumaría un habano al día. Sus colegas, satisfechos con el triunfo obtenido, se retiraron. Días más tarde, en una reunión, apareció el Che, con un habano de 1 metro de largo. Por supuesto que la promesa hecha por el Che estaba siendo cumplida, ya que cuentan que ese único habano le duraba todo el día. En 1963, la escolta y amigo del Che, a quien apodaban
Chicho le compartió de los habanos que fumaba. Impresionado por el gran sabor de estos, el Che dijo muy satisfecho: nunca antes en mi vida había fumado algo mejor. A partir de aquí fueron los habanos favoritos del Che y conocidos como los puros del comandante. Sin anilla ni marca, estaban naciendo los habanos más famosos del mundo, Cohiba. Para 1966, la también guerrillera y posteriormente asistente personal de Guevara, Celia Sánchez, fue quien le dio nombre a los ya famosos habanos. Una de las anécdotas interesantes que protagonizó Guevara y que hoy se conocen envuelven al norteamericano Richard Goodwin, quien fue asesor de John F. Kennedy para asuntos de América Latina. En 1961 fue enviado por el entonces presidente Kennedy a la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social, que se llevó a cabo en Punta del Este. Representantes de todos los países de América asistieron a la conferencia y por parte de Cuba fue Ernesto Guevara. Una noche antes de su discurso, vio a Goodwin fumar un puro de mala calidad. Debido a esto, el Che Guevara le envió hasta su habitación del hotel 2 cajas de habanos, una para él y otra para el presidente John F. Kennedy, con una dedicatoria escrita de puño y letra del revolucionario. Unos días antes de que terminara la cumbre, el embajador de Brasil organizó una recepción, donde invitó a algunos de los participantes de la conferencia. Goodwin estaba presente. Y ya entrada la noche hace su aparición el Che, con su clásico uniforme militar y su inseparable habano. A pesar que el Che había dado un discurso fuerte hacia los Estados Unidos de Norteamérica, Guevara se acercó a Goodwin y se saludaron dándose la mano como viejos amigos. El norteamericano agradeció el detalle de las cajas de habanos que le había enviado el Che, diciéndole que la otra se la daría en propia mano al presidente Kennedy en cuanto volviera a Washington. Guevara invitó a Goodwin a conversar a solas sobre un posible entendimiento entre ambos países. Así que la caja destinada para Kennedy fue una manera de decirle a este que podían entablar alguna conversación en el futuro cercano. Cuenta Goodwin que el día que le entregó la caja de habanos a Kennedy, la abrió de inmediato y comenzó a escoger uno porque ya se le hacía agua a la boca. Es más que conocido que Kennedy era un gran aficionado a los habanos y no podía resistirse ante una caja de estos. Desafortunadamente, la posible plática entre Cuba y Estados Unidos que el Che inteligentemente había propuesto ya no fue posible, porque meses más tarde sería asesinado John F. Kennedy en Dallas. Otra anécdota curiosa alrededor del Che y de sus habanos, que son contadas por personas cercanas al político, es aquella en donde se encontraba en una importante asamblea en Nueva York en el año de 1964. Durante un descanso, el Che se encontraba charlando con otras personalidades de la política. Decidió encender uno de sus ya característicos habanos, pero el receso no duró mucho y el habano del Che casi completo. Hubiera sido una verdadera pena tirar su tabaco, así que decidió apagarlo con gran cuidado. Al menos eso es lo que había intentado. Lo guardó en la bolsa de su chamarra militar. Volvió al salón donde se llevaba a cabo la importante asamblea y minutos más tarde, un aroma muy agradable comenzó a llenar la sala. Y por supuesto que la brasa del habano comenzaba a quemar al Che. El puro que con gran recelo había guardado Guevara seguía encendido. Muy discretamente sacó de su bolsillo el habano y se lo pasó a José Manuel Manresa, su secretario particular, quien se encontraba sentado junto a él. Todavía su secretario tuvo en su mano el habano durante varios minutos. Aprovechando un momento de aplausos, Manresa salió de la sala con la mayor tranquilidad y evitando dándose a notar, ya fuera del recinto, y con el habano echando humo, este se aseguró, ahora sí, que el habano quedara apagado. No obstante, conocía bien a su jefe y sabía que tenía que devolverle el habano en buenas condiciones, ya que de no ser así, el Che le daría una reprimenda que jamás olvidaría. Son innumerables las situaciones en donde el Che compartió humos con personajes de la política, de las artes, como Jean-Paul Sartre,
quien el Che le invitó su primer habano. En fin, un personaje que dejó huella en la historia del mundo y que su nombre y su habano serán siempre reconocidos como un ícono de Cuba y de la lucha por la libertad. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Estás escuchando Buenos Humos con Jazz. Quédate conmigo. En un momento regresamos. Continuamos en Buenos Humos con Jazz. El tema de hoy. El tabaco ha sido una planta de gran importancia en las civilizaciones precolombinas, utilizada en ceremonias religiosas, instrumento de adivinación, medicina capaz de curar el cuerpo. Fumada o inhalada, los antiguos pobladores de América entendieron sus ventajas y propiedades. Su origen, pensaban, era divino, una planta regalo de los dioses para el hombre, una relación mística que ha perdurado hasta nuestros días con los descendientes de aquellas prominentes civilizaciones. En el Códice Trocortesiano se muestran en algunos de sus grabados el uso del tabaco por dioses, lo que nos habla qué tan arraigado estaba el uso de la planta para ser inmortalizada en algunas de las páginas de estos aún enigmáticos textos. Podemos observar a dioses fumando en carrizos, pipas y rollos de tabaco, tres de las formas básicas de consumir de acuerdo a los códices. En otros de sus grabados se observan deidades sentadas o recostadas sobre la superficie de la tierra, degustando cigarrillos, situación que ha sido interpretada como tiempos de paz y abundancia. En el libro sagrado de los mayas, Quiché, el Popol Vuh, se alude al tabaco fumando en hojas enrolladas en forma de puro para deleite y descanso de los dioses. El tabaco estaba íntimamente relacionado con las deidades de las civilizaciones mesoamericanas, que en un determinado momento su consumo era exclusivo de sacerdotes y de la realeza en ceremonias religiosas, ya que estos personajes eran los elegidos para tener ese contacto íntimo con sus creadores y ser los portavoces de estos para el pueblo. La religión era una combinación de rituales místicos con ciencia herbolaria, y el tabaco estaba siempre presente. La búsqueda de un estado alterado de conciencia era la base de estas ceremonias. Es por eso que se consumían plantas alucinógenas. Recordemos que la planta del tabaco que utilizaban estas civilizaciones era la denominada Nicotiana rústica, una variedad que crecía de manera salvaje. Su contenido de nicotina es alto, y el consumo, en cualquiera de sus formas, podía provocar alucinaciones y alteraciones del sistema nervioso central. Al dios de la guerra, Huitzilopochtli, se le ofrendaban cigarrillos y puros, que se le colocaban en la boca cuando iban a ser sacrificados en su honor los prisioneros de guerra, mismos que se dice llegaban al sacrificio fumando hojas de tabaco. El bajorrelieve del templo de la Cruz de Palenque representa al dios Ele, o dios jaguar, fumando una larga pipa, posiblemente de carrizo. Y esto refuerza la idea que este acto estaba restringido a deidades o personajes afines con ellas. Xochipilli, denominado el dios de los juegos,
las fiestas, la alegría y la música. Era invocado antes de llevarse a cabo un juego de pelota. Su efigie siempre estaba rodeada de flores. Existe una escultura del dios Xochipilli, la cual se encuentra ataviada por flores, todas ellas con propiedades alucinógenas, y una de ellas es la flor de tabaco. Los etnohistoriadores han interpretado esto como la primera alusión al uso de un estimulante de manera recreativa, además de religiosa. Fray Diego de Landa relata en sus escritos que los niños mayas, al llegar a su adolescencia, se les bautizaba arrojándoles 9 bocanadas de humo de tabaco, y al finalizar la ceremonia, se les daba a los niños cigarros para fumar, dejando de esta manera asentado que habían iniciado su camino a la hombría. La cultura tarasca fumaba el tabaco porque a sus ojos este acto estaba en comunión con el dios Curicaneri, deidad relacionada con el fuego y el humo, regente del sol y los cuerpos celestes. En otras representaciones se puede observar a los dioses médicos Zipactonal y Oxomoco, llevando consigo el calabacillo, con tabaco y cal. La mitología de Mesoamérica con relación a sus dioses y el tabaco es casi inagotable. Hemos apenas tocado la superficie. La medicina, como en todas las civilizaciones, era una parte fundamental de la cultura. Mesoamérica no fue la excepción, y nuestros pueblos lograron un conocimiento meticuloso de las plantas medicinales. Lograron un sincretismo entre religión, fe y ciencia que sorprendió a los conquistadores españoles, a tal grado que aprendieron de ellos y escribieron tratados sobre herbolaria medicinal basados en el conocimiento de los médicos, brujos y sacerdotes, quienes tenían no solo el conocimiento, sino también el permiso de los dioses para utilizar la planta del tabaco. Nicolás Bautista Monardes escribió en 1574 en su tratado titulado Primera, Segunda y Terceras partes de la historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en medicina, como los antiguos pobladores utilizaban el tabaco para curar el cuerpo y el alma. Es a través de este tratado cuando se comienza a descubrir el verdadero valor del tabaco como planta medicinal, y cuando surgen otros investigadores interesados en las bondades de la novedosa planta que los llevaron a cruzar el océano hasta América para estudiar de propia mano al tabaco. Cuando comenzó la conquista, el tabaco era guardado en calabacillos que eran portados en la cintura mediante algún cordón o lazo. En varias ocasiones, ornamentados de maneras llamativas, estos calabacillos solo podían ser llevados por sacerdotes, curanderos y parteras que utilizaban el tabaco en rituales religiosos y de curación. Incluso estos calabacillos no podían ser tocados por la persona común, ya que si lo hacían serían severamente castigados, porque para los antiguos el tabaco era el cuerpo de la diosa Cihuacóatl. Las plantas medicinales fueron consideradas el cuerpo físico de algunas deidades dedicadas al bienestar de la salud humana, y por ende cada una tenía un rezo específico para curar ciertas dolencias. Incluso al cortar la planta que se utilizaría como medicina, el curandero tenía que decir algunos rezos para que Cihuacóatl le cediera al tabaco su poder curativo. La medicina de las antiguas civilizaciones de América se enfocaban a curar los efectos de la enfermedad, mas no las causas. Por ejemplo, una fiebre, una infección cutánea o un dolor muscular podían ser curadas con el tabaco, y era visible su resultado, lo que le dio aún más importancia a la planta dentro de las culturas mesoamericanas. Los curanderos quitaban el dolor calentando hojas de tabaco y aplicándolas sobre la zona afectada. Maceraban las hojas en agua, aceite o vinagre, sumergían un trapo y lo frotaban en dientes para desinfectarlos y hacerlos más firmes. Untando el jugo de la planta, las cicatrices eran desvanecidas. Se molía el tabaco de hoja verde hasta llevarlo a un polvo muy fino que era inhalado, y así quitaban el catarro, una infección de nariz y garganta leve, generalmente ocasionado por el rinovirus. El tabaco también era utilizado para curar infecciones en ojos y piel, problemas pulmonares, digestivos,
reumatismo y hasta la muy molesta gota. El zumo de tabaco se aplicaba en los ojos para eliminar una infección, o en su caso, y de acuerdo al conocimiento y experiencia del curandero, se le soplaba polvo de tabaco, quizá en nuestros días un remedio tosco que no sería recomendado por un oftalmólogo, pero que en aquella época era el remedio por excelencia. El dolor de espalda y musculares eran tratados con masajes y tabaco macerado. El dolor de muelas se quitaba haciendo una pastilla de tabaco y colocándola en el orificio abierto por la caries. El tabaco era utilizado en un sinfín de remedios, que mencionarlos todos nos llevaría varias horas. Sin duda alguna, el primer purificador de ambiente conocido fue el tabaco, el cual era quemado para ahuyentar todo tipo de insectos, incluyendo ponzoñosos como arañas y alacranes. Aún en nuestra época, en algunas regiones del país, se usa la hoja de tabaco enrollada a manera de incienso para dar un aroma agradable al hogar y eliminar malos olores. Hasta nuestros días, aquellos herederos de ese conocimiento ritualista siguen utilizando el tabaco como lo hacían sus ancestros, poniendo remedio a enfermedades o continuando ese lazo primordial con los dioses que les obsequiaron el tabaco para beneficio de su raza. Aún las plantas medicinales se cortan a determinadas horas del día para no corromper sus propiedades curativas, siendo el caso del tabaco que se debe cortar de madrugada por ser una planta caliente, cuando el fino rocío la tiene cubierta. Los purépechas continúan curando los músculos inflamados colocando cataplasmas de hoja de tabaco, aceite de almendra y hoja de belladona. El pueblo tarahumara envuelve la cabeza en hojas de tabaco para quitar las cefalias y lo fuman por las noches para alejar a los insectos. En sus ceremonias lo acompañan de vino tesguino. Los huicholes en algunos de sus ritos fuman tabaco y mascan peyote con alcohol para lograr visiones más lúcidas y comunicarse con sus ancestros. Los tzotziles de Oxchuc, Chiapas, lo siguen mezclando con cal para mascarlo, untarlo en sienes, nuca y coyunturas de las piernas, con la intención de que no entren enfermedades al cuerpo. La mayor parte de los actuales pueblos de México siguen utilizando el tabaco de todas las formas posibles. Se fuma, se utiliza en limpias, como emplastos o infusiones, una planta milenaria que nos ha traído grandes beneficios. Por esta razón, se sigue estudiando con más énfasis al paso del tiempo. Lo que las civilizaciones mesoamericanas ya conocían está siendo redescubierto por la ciencia de hoy. Estás escuchando Buenos Humos con Jazz. Quédate conmigo. En un momento regresamos. Continuamos en Buenos Humos con Jazz. El accesorio. Un elemento indispensable que no puede faltar en el arsenal de un aficionado a los puros es el higrómetro, instrumento que nos permite revisar constantemente la humedad relativa que se encuentra dentro de nuestros sumidores. Este pequeño pero eficiente accesorio es la clave para mantener nuestras preciadas piezas en un estado óptimo para ser degustadas en el momento que nos apetezca. Verdaderamente no podemos prescindir del citado instrumento. Para esta ocasión elegí el higrómetro digital, ya que presenta grandes ventajas sobre los higrómetros analógicos mecánicos, que si bien han sido utilizados durante años, son delicados y en algunos casos de precios altos de acuerdo a su precisión y calidad de componentes. Si bien
Los sumidores siempre se encuentran equipados con higrómetros analógicos. Para dar una vista más clásica, pienso que ya es el momento de dar el siguiente paso y colocarles un higrómetro digital mucho más resistente y preciso. La hoja de tabaco se encuentra viva y requiere gran atención y cuidado para que nos obsequie lo mejor de ella. Es una hoja ávida de humedad, que debe mantener un nivel adecuado de hidratación para mantener sus propiedades más características como el color, la elasticidad, aroma y sabor. Cuando estas hojas son transformadas por la alquimia de un buen torcedor en un puro, será la correcta hidratación lo que permita mantener en su punto nuestros puros favoritos. Para mantener ese hermoso brillo que los aceites del tabaco aportan a la capa, es necesaria una humedad relativa adecuada en nuestros sumidores. Podemos ingeniarnos cientos de maneras para tener nuestros puros humectados, como el uso de la clásica esponja, el algodón en una tapa de botella o incluso aquellos sistemas electrónicos de humidificación que permiten que olvidemos la tarea de darle mantenimiento cada semana al humidor. Pero no podemos confiar a ciegas de estos métodos y se hace necesario saber si la humedad relativa es la correcta. En ocasiones he realizado algunas pruebas de humidificación sin utilizar de por medio un higrómetro y el resultado no ha sido adecuado. En algunos casos me excedo de humedad y en otras me falta. Es muy difícil mantener una humedad relativa dentro de un microclima si no se cuenta con un higrómetro. Las ventajas de contar con un higrómetro digital son bastante destacadas con respecto a los mecánicos. En primer lugar, la precisión de un higrómetro digital es mucho mayor, dándonos un error de más o menos 2%, lo que nos lleva a estar seguros que nuestros puros estarán siempre en la humedad relativa adecuada. En los higrómetros analógicos que me he permitido evaluar, este error es de hasta más o menos 10%, demasiado alto para confiar nuestros puros a un instrumento de tan baja precisión y que necesita ser calibrado cada cierto tiempo. Otra ventaja de los digitales es que no necesitan ser calibrados, ya que vienen ajustados de fábrica. La lectura es muy fácil de realizarla, ya que la información se presenta en un despliegue de cristal líquido y podemos revisar al mismo tiempo la humedad relativa y la temperatura, misma que se muestra hasta con décimas de grado. Estos higrómetros digitales presentan una característica muy útil. Pueden almacenar el mínimo y el máximo de la humedad relativa y la temperatura. Si eres un fanático de las gráficas, esto te puede ayudar a construir un historial de cómo se encuentran estas dos variables dentro de tu humidor y seguir con bastante precisión cómo cambian en determinado tiempo, lo que puede ayudar a poner en claro el comportamiento del mismo y determinar de esta manera si debemos aumentar o disminuir la humedad del sistema humidificador. Podemos encontrar diferentes diseños de higrómetros y precios dependiendo de las aplicaciones, pero el que nos interesa lo podemos adquirir a muy bajo costo y viene diseñado para chasis e incluso en dos diferentes tamaños y realizados en plástico color negro, pero no implica que no lo podamos utilizar para revisar nuestros sumidores. Incluso con un poco de ingenio se podría montar uno de estos higrómetros en un recipiente hermético de plástico y hacer de esta manera un humidor funcional con una inversión muy baja. Recordemos que debemos mantener nuestros sumidores entre el 65 y el 75% de humedad relativa para que nuestros puros mantengan sus propiedades. Mi recomendación es que adquieras un higrómetro digital para que sea parte ya de tus accesorios. Definitivamente, es un instrumento necesario que nos puede evitar muchos disgustos.
Buenos humos con jazz. Quédate conmigo. En un momento regresamos. Continuamos en Buenos humos con jazz. El puro de hoy. Esta es una noche que presenta lluvia y un entorno muy agradable para fumar. Así que para esta emisión escogí un torpedo maduro de puros Pegorino, cuyo creador es Jesús Aldemar Díaz. Este ejemplar llevaba algunas semanas en el humidor y tocó el turno de fumarlo. Me llamó la atención la capa sedosa que presentaba, y aunque por el momento viene sin anilla, el productor se encuentra trabajando en el diseño de esta. Podemos observar una capa oscura, de color uniforme, bien acabada, y la perilla correctamente terminada. Al tacto, se percibe firme el cuerpo y con buen peso, lo que me habla de que el torcido fue realizado por manos hábiles y con experiencia. El aroma en frío es muy agradable, y percibí un olor a especias que me evocó la pimienta. A mi parecer, el aroma es de un tabaco correctamente fermentado y bien seleccionado. El tiro correcto y el encendido parejo sin dificultades. Las primeras 2 caladas se aprecian picosas sin ser desagradables. Dejé descansar el puro unos minutos para permitir que se generara un poco de ceniza. En la tercera calada, la sensación picosa disminuyó considerablemente y se aprecian notas tenues a café. La ceniza blanca contrasta con la capa y el rum note que se percibe es agradable. Algunas notas a nuez emergen sutilmente. El segundo tercio define este espécimen con una fortaleza suave, no obstante que se trata de un maduro. Las mismas notas que se percibieron en el primer tercio se encuentran presentes en este. Hasta este momento ha sido un puro constante sin grandes pretensiones. Nuevamente por nariz, persisten las notas sutiles a nuez. El café, presente pero tenue nuevamente, y que se desvanece lentamente al exhalar el humo. Cabe mencionar que este es generoso y de color blanco. La ceniza es algo débil y tiende a caer con facilidad. Dejo descansar el puro por un momento. Unos instantes después, percibo un aroma a chocolate muy interesante, pero de poca duración. El último tercio aumenta la fortaleza a media repentinamente, y las notas percibidas en los tercios anteriores siguen ahí, quizá un poco más definidas, pero sin llamar mucho la atención. A mi parecer, se trata de un puro que no evoluciona como podría esperar, porque encuentra una liga que le falta equilibrio. Es notorio por el repentino cambio de fortaleza, pero con un poco más de trabajo puede llegar a algo más interesante. Puros Pegorino es una marca joven que va por buen camino, pero debe encontrar una liga más llamativa, más equilibrada, que haga la diferencia y le dé su toque personal en este mundo tan competitivo del tabaco y de los puros. El pasado 19 de abril se llevó a cabo el segundo evento de Noches de Sabor. Contamos con la presencia de José de Jesús Villegas, dueño de la marca Puros Don Ramón, quien nos torció las trenzas para la degustación del puro, que maridamos con un mojito de mezcal. En un ambiente de amistad, los asistentes pudieron compartir sus opiniones con el productor de la marca,
así como externarle sus dudas acerca del tabaco. Don Ramón gustoso respondió a cada una de las dudas de los asistentes, colocando de manifiesto su ya amplia experiencia en el mundo del tabaco. Quiero agradecer a cada uno de los participantes porque están apoyando al tabaco mexicano y a los pequeños productores, que día a día trabajan para ofrecernos un producto de la mayor calidad, así como a Cristian Merlos, director general del MUTEM, por el respaldo a esta iniciativa para conocer más de cerca el tabaco mexicano. Los esperamos en la siguiente Noche de Sabor. Ahora voy a leer algunos de sus comentarios de la emisión pasada. Jaco Nader, mi estimado amigo de Colombia, dice: muy interesante contenido. Como siempre, like. Gracias, Jaco, por el apoyo desde Colombia. Frank Vicio, mi estimado amigo de Argentina. Muy buena emisión, como lo hace siempre, Jazz. Se te echaba de menos. Me encanta oírte en la noche antes de dormir, y si llueve, aún más. La sensación de paz que transmites me fascina. Un abrazo y beso a la distancia. Gracias, Frank. Abrazo y beso de vuelta. Imperio Azteca dice: excelente información sobre las pipas, Jazz. Gracias, y sobre el puro, buena descripción. Siempre es un gusto y placer escuchar tus emisiones. Gracias, Imperio Azteca, por dejarme tu comentario. Edgar El Mundo Jaimes: por fin a disfrutar un buen programa y un buen puro. Gracias, Jazz. Gracias a ti, Edgar, por siempre apoyarme. Good Friend Ever dice: felicidades, Jazz, por ese gran trabajo que estás haciendo para que los amantes del tabaco podamos tener una guía crítica de cada uno de los productos que podemos encontrar afortunadamente a la mano y a la altura de los mejores del mundo. Gracias por las reseñas, gracias por los eventos de cata. Espero pronto encontrarnos en alguno de ellos. Saludos. Gracias, Good Friend, y ojalá que sí, pronto podamos encontrarnos. Henry Mo dice: muy buen programa, felicidades. Gracias, Henry, te mando saludos. Josué Córdoba dice: me gustó y muy interesante lo de la pipa. Gracias, Josué, por escuchar mi programa. Nena Martínez dice: excelente reseña, Jazz. Gracias, Nena. Qué bueno que te gustó el tema de los torcedores. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me brindan con sus comentarios. Quiero enviar saludos a mi estimado Arturo Aedo, a Felipe Argüello, Juan Olvera, Ruc Barrueta, por apoyar al tabaco mexicano, y a Martín Aguilar, por la confianza de permitirme personalizar los puros por la llegada de su hijo, y a todos los que participaron en la dinámica del Bucareli Pack en mi grupo de Facebook, El Estanco de Jazz. Felicidades al ganador. Hemos llegado al final de esta 8ª emisión. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, dejarme su like y compartir. Pueden encontrar Buenos Humos con Jazz en Spotify, Apple Music, Deezer y Google Play Music. La música de cada emisión la encuentras en Spotify como Buenos Humos con Jazz, en minúsculas y sin espacios. Recuerden que mi Twitter es @jazzbuenoshumos. En iVoox puedes descargarlo a tu celular y escucharlo sin necesidad de internet. Para mis amigos audiófilos, SoundCloud es para ustedes, ya que lo encontrarán en formato FLAC. Recuerden mi página de Facebook,
Buenos Humos con Jazz. En Instagram me encuentran con el hashtag Buenos Humos con Jazz México. Y por supuesto, en mi correo electrónico, donde con gusto seguiré recibiendo sus comentarios, sugerencias y aportaciones. buenoshumosconyazz@gmail.com. Hasta la próxima.